¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video te daremos un mini curso de AutoCAD básico, pensado para principiantes. El objetivo es enseñarte los comandos más básicos para que puedas comenzar a utilizar este programa desde cero y en base a práctica vayas conociendo el resto de comandos que te serán de utilidad cuando ya estés dominando este programa. ¿Nos acompañas? Muy bien, aquí ya tenemos lo que es la pantalla principal de AutoCAD. Como puedes ver, esta interfaz pertenece a los programas más recientes. Si tú tienes una versión anterior del programa, posiblemente la pantalla de inicio sea diferente. Te voy a enseñar a abrir un nuevo dibujo de AutoCAD para que podamos comenzar a hacer nuestros primeros trazos. Como podrás notar, este programa está en inglés. Mi recomendación personal, que no necesariamente tiene que ser la correcta para todos, es que lo aprendas en inglés, porque es el idioma nativo del programa. Existe también la versión en español, pero muchas veces hay versiones en las que el idioma no está totalmente homologado con los comandos y a veces puedes batallar un poco. Además, muchas veces cuando tú lo aprendes en español y vas a una empresa a buscar trabajo en donde solamente manejan la versión en inglés, definitivamente vas a poder hacer muy poco o incluso no vas a poder hacer nada o vas a estar batallando. Por eso mi recomendación es que lo aprendas en inglés y ya una vez conociendo los iconos te será más fácil manejar el programa en cualquier idioma. Muy bien, vamos a comenzar abriendo un nuevo dibujo. Nos vamos a la parte superior de la pantalla y a un lado del icono de AutoCAD vemos este icono que dice New o Nuevo en español. Le damos un clic y nos presenta varias opciones. Si estamos trabajando en el sistema métrico decimal, tenemos que elegir la opción ACAD ISO. Le damos doble clic sobre ACAD ISO y ya tenemos abierto lo que es nuestro programa en sistema métrico decimal. Muy bien, vamos a comenzar. Esta es la barra de comandos, es de lo más importante que vamos a manejar en este programa. Esta barra nos permite comunicarnos con el software y darle instrucciones. Nos vamos a posicionar sobre ella hasta que te aparezcan estas dos flechas. Le damos un clic izquierdo y la jalamos un poquito hasta arriba para estar viendo lo que estamos escribiendo. Antes de comenzar a hacer cualquier trazo, vamos a explicar dos comandos o utilidades que tiene el programa, que nos van a ayudar mucho al estar dibujando. La primera opción es orto. Si nos vamos a la barra inferior de tareas, vamos a desactivar este comando que es Geared Mode, que es la que nos genera esta cuadrícula que pues de momento no nos sirve para lo que estamos tratando de enseñar. Muy bien, es este icono que tiene una forma de una escuadra, el Ortho Mode. ¿Qué pasa si está desactivado? Aquí está desactivado. Voy a hacer una línea. Si te fijas, la línea se dibuja para cualquier parte, no tiene una restricción. ¿Qué pasa si yo activo este modo? Cuando quiero dibujar una línea, ahora solo me permitirá hacer líneas rectas. Esta es una utilidad que nos será de bastante ayuda, ya que generalmente los planos se dibujan con líneas rectas, salvo
contadas excepciones o cuando hay un proyecto especial, ¿verdad? Muy bien, vamos a eliminar esto. Ya explicamos este comando de orto. Se puede activar mediante este icono o bien, como aquí lo dice, tecleando la tecla F8. Tecleo F8, se desactiva. Tecleo F8, se activa. Aquí en la barra de comandos me va diciendo todas las acciones que estoy realizando. ¿Cuál es la siguiente utilidad que nos ayuda bastante? Es este icono de Snap. Si te posicionas sobre él, vamos a darle un clic derecho y vamos a darle clic en esta última opción, Object Snap Settings. De entrada yo te voy a recomendar que actives todas estas opciones que yo tengo activas: Endpoint, Midpoint, Center, Node. ¿Qué significa esto? Que cuando yo selecciono una línea o objeto, puedo tomarlo desde el punto final, desde el punto central, desde el centro en caso de círculos, etc. Te sugiero activar estas opciones que tengo yo. Ya posteriormente tú podrás activar o desactivar las que a ti te sirvan de acuerdo a tu trabajo. Ahorita vamos a explicar para qué sirve. Mira, vamos a suponer que yo tengo aquí este rectángulo y tengo esta línea. Yo necesito colocar esta esquina sobre esta otra esquina, o al revés, esta esquina sobre esta esquina. Si yo no tengo activado el snap, ¿qué va a pasar? Yo no tengo referencia de cómo tomar esta línea. Puedo acercarme y ponerla aproximadamente. Ahí aparentemente está colocada, pero si te acercas verás que le falta mucho para estar alineada. Entonces, aquí es donde yo activo el snap, que puede ser tecleando este icono, dándole un clic a este icono, o bien tecleando la tecla función 3, F3. Ahí se activa, se desactiva. Ahora, si quiero moverla, aquí ya me selecciona el punto final y ya con toda confianza estoy seguro de que la línea está pegada con la otra. Igual, si quisiera yo tomarla desde el punto central, también me da la opción. Puedo moverla yo desde el punto central, la puedo mover al punto que yo quiera. Y así son bastantes utilidades las que tiene este snap. Por ejemplo, si yo quiero que esta línea esté alineada con esta, aquí me está indicando que estoy en línea. Muy bien. Por último, antes de comenzar a hacer los primeros trazos, vamos a explicar el funcionamiento del ratón. Muy bien, vamos a explicar cómo funciona el ratón o mouse en este programa de AutoCAD. Esta ruedita que tiene en medio le llaman el scroll. Si yo selecciono, si yo giro hacia adelante o hacia atrás esta ruedita, el programa me hace esto. Me hace un zoom, un acercamiento. Se acerca, para arriba se acerca, para abajo se aleja. Muy bien. Si yo hago clic, si presiono este botón, lo que me hace el programa es que me mueve el dibujo. Aquí le doy clic, me aparece esta manita y me permite mover el dibujo. Ok. Este es el botón izquierdo. Generalmente este botón me sirve para seleccionar el comando. Por ejemplo, aquí selecciono este rectángulo con un clic izquierdo, otro clic para comenzar a hacer el dibujo y otro clic para terminar. El botón derecho funciona en este programa como Enter, como si fuese la tecla de Enter. Por ejemplo, aquí yo voy a trazar una línea, doy clic en el icono de línea
Comienzo la línea de este punto, llego a este otro punto y otro clic. Si yo quisiera terminar el comando, le doy clic derecho y enter, y ahí ya terminó el comando. Generalmente así es como opera el mouse aquí en AutoCAD, para que se te facilite un poquito más el operarlo. Vamos a borrar esto y ahora sí vamos a comenzar con los primeros trazos. Muy bien, vamos a comenzar explicando los comandos más básicos. El comando más básico en AutoCAD es el de line o línea. ¿Cómo voy a empezar a dibujar? Le doy un clic en el icono del line y doy un clic en donde quiero que comience la línea, y aquí ya puedo comenzar a trazar líneas, así de sencillo. Aquí las estoy trazando sin ningún sentido, pero por ejemplo doy clic, selecciono mi punto de origen y yo le puedo indicar lo que quiero que mida esta línea. Yo quiero que esta línea mida 20, le tecleo el número 20, le doy enter y ya me ha realizado una línea de 20. Ahora para arriba quiero que mida 10, le doy enter y ya tengo una línea de 10. Aquí puedes ver la medida, 10 y 20. Ok, muy bien. Este es el comando line. Vamos, el siguiente comando es el de polyline o polilínea. ¿Qué diferencia tiene con el comando line? Que este te genera líneas, es una línea pegada. Aunque tú hagas muchas líneas, cuando tú las selecciones siempre será una sola línea. Más adelante que estés dominando el dibujo, entenderás para qué sirven estos comandos. La línea, a diferencia de la polilínea, son líneas individuales, no están pegadas. Te preguntarás cómo estoy borrando esto. Para borrar un dibujo solamente tienes que posicionarte del lado derecho, abrir una ventana con un clic izquierdo, cierras con otro clic izquierdo y puedes darle a la tecla de suprimir o borrar en tu teclado, o bien dar un clic en este icono del borrador. Le doy un clic y se ha borrado. Muy bien. El siguiente comando es el de círculo. Para dibujar un círculo solamente tengo que darle un clic, doy otro clic izquierdo en el centro y dibujo el círculo del tamaño que yo quiera. Le puedo decir cuánto quiera que mida. Aquí abajo me está diciendo que especifique el radio del círculo o el diámetro. Yo quiero que tenga 3 metros de diámetro. Le doy un clic, tecleo el número 3 y le doy un enter, y ya este círculo tendrá 3 metros de radio. Muy bien. Ahora, si por el contrario yo quisiera manejarme con diámetro, solamente aquí me indica. Tengo que teclear la letra D, darle un enter y ahora ya le indico el diámetro. Que para que sea igual, ahora le tengo que poner un 6, enter, y ya me ha quedado del mismo tamaño porque este tiene 3 metros de radio y este 6 de diámetro, que es lo mismo. Muy bien, los voy a borrar, selecciono, suprimir. Muy bien, ahorita no lo vamos a ver, el de arco pues sí lo podemos ver rápido. Doy un clic donde quiero que inicie, desactivo el ortogonal porque no quiero línea recta, quiero una línea curva. Selecciono el segundo punto, selecciono el tercer punto. Ya tengo un arco, así de sencillo. Un rectángulo, el icono de rectángulo,
doy un clic en donde quiero que empiece, otro clic donde quiero que termine. Si lo quiero con medidas, doy clic en el icono de rectángulo, doy un clic donde quiero que comience y acá me da varias opciones: área, dimensiones o rotación. En este caso yo quiero decirle, tengo que teclear la letra D porque le quiero dar dimensiones, tecleo la letra D y yo quiero que mida de base 5 y de altura, ahora me pregunta la siguiente medida, de altura yo quiero que mida 3, le doy 3, doy clic a Enter y ya me ha generado un rectángulo de 3 por 5. Así de sencillo se dibuja esto. Muy bien. Si quiero dar un paso atrás en este programa, acá tengo la flecha de retroceso que se llama Undo. Le doy un clic y me vuelve a aparecer el dibujo que había borrado. Me da un paso anterior. Ahora, otro comando básico que tenemos que conocer es el de Move o mover. Para activarlo solamente le doy clic al icono de mover, selecciono en ventana de derecha a izquierda, doy un clic derecho para terminar la selección, otro clic para tener un punto base de donde mover y ya lo puedo mover a donde yo quiera. Todo este programa es 70% práctica, 30% teoría. Donde tú vas a aprender es en la práctica. ¿Qué te voy a recomendar? Que tengas una libreta para que anotes todos los comandos y qué es lo que hacen mientras te los aprendes de memoria. Es bien importante que las primeras semanas que lo uses tengas anotados todos estos comandos, porque hasta que los logres memorizar, porque si no, créeme que no vas a avanzar nada. Necesitas tener los comandos más básicos anotados. Copiar, vamos al siguiente comando, que es copiar o copy. Es este icono de 3 círculos con una flecha. ¿Para qué nos sirve? Damos clic en él, con ventana de derecha a izquierda abro ventana y selecciono el objeto que quiero copiar, clic derecho para terminar la selección, clic en el punto base donde quiero mover y lo copio hacia el lado que yo quiera. Y puedo copiar este elemento cuantas veces yo necesite. Voy a borrarlos, selecciono, suprimir, selecciono, icono de borrador, se borra todo. Ok, siguiente comando también que es importante conocer es el de rotar o rotate. Selecciono, es esta flechita en forma circular, le doy un clic, selecciono igual con una ventana el objeto que quiero rotar, selecciono, le doy en clic derecho para terminar la selección, me posiciono en el punto en el que quiero que gire el objeto y lo puedo rotar manualmente, o bien le puedo indicar el ángulo de rotación. Vamos a decir que quiero que se rote a 45, le doy 45, enter, y ya se ha rotado a 45 grados. Así funciona el comando de rotar. Le doy paso atrás, hundo para regresar el objeto a su posición. Muy importante, cuando quiera salvar el dibujo hay que darle clic a este icono del disco, save o salvar, doy clic y se salva el dibujo automáticamente. Vamos a hacerlo, le doy clic a salvar y ya lo tendré que poner un nombre y salvarlo en la carpeta que yo desee. Muy bien. ¿Qué otro comando importante? El último comando importante que vamos a ver en esta ocasión es el de offset.
¿para qué nos sirve este comando? Nos permite duplicar líneas a una distancia determinada. Vamos a darle clic en el icono de offset. Me está preguntando el programa que especifique la distancia hacia donde quiero hacer la copia del objeto. En este caso vamos a suponer que son unos escalones. Le voy a poner .3, o sea 30 centímetros. Recordemos que estamos trabajando en metros. Enter. Selecciono, me posiciono sobre el objeto, le doy un clic izquierdo y doy otro clic izquierdo hacia el lado donde quiera que se copie, hacia adentro o hacia afuera. En este caso yo quiero que se copie hacia afuera. Y aquí puedo seguir, si quisiera hacer otra copia a 30 centímetros, me bastaría copiarlo varias veces. Clic derecho, Enter para terminar el comando. Si por el contrario yo dijera, bueno, este último escalón va a ser de 1 metro, entonces me voy al icono, o bien la otra es que teclee el comando directo a la barra de comandos. Vamos a teclear offset, ahí ya me está dando el comando, le doy enter. Ahora quiero que el escalón me pregunta que especifique la distancia a la que quiero copiar el objeto. Ya no quiero que esté a 30 centímetros, quiero que esté a 1 metro. Le tecleo el número 1, enter. Me posiciono sobre la línea a copiar y me muevo hacia el lado en que quiero que se copie. Le doy otro clic, ya se ha copiado, clic derecho y enter para terminar. También puedo terminar un comando tecleando 2 veces la tecla enter. Como pueden ver, estos son los comandos más sencillos. Ahorita, si quieren, vamos a hacer un mini ejemplo de un cuarto de una construcción para que esté más enfocado en el AutoCAD, en lo que es la arquitectura. Y ahorita ya se van a dar un poquito más idea de cómo se emplea y van a poder comenzar a hacer sus primeros trazos o pequeños planos mientras, como les comento, practican y se familiarizan con toda esta información. Vamos a ver el ejemplo. Muy bien, ahora que ya conocemos los comandos y utilidades más básicas, vamos a comenzar a hacer un dibujo de un pequeño cuarto de una construcción. Nos vamos a abrir nuestro dibujo a un lado del icono de AutoCAD, nuevo, a CAD ISO. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a comenzar a hacer un dibujo? Vamos a suponer que voy a dibujar un pequeño cuarto de 4x4. Puedo hacerlo mediante líneas o puedo hacerlo con un rectángulo. Vamos a hacerlo mediante líneas. Tecleo el comando línea. Tecleo el comando, activo el modo ortogonal para que las líneas sean rectas. Me posiciono en el punto en el que quiero que empiece mi línea. Quiero que este cuarto mida 4, tecleo 4, enter. Ahora quiero que para este lado mida otros 4 metros, 4, enter. Hacia arriba 4 metros más, 4, enter. Y puedo, si tengo activado el snap, me puedo ir aquí y darle un clic para que cierre, o bien puedo decirle que lo cierre. Si tu programa está en inglés, sería close o CL. Si fuera en español, sería cerrar. Le voy a teclear CL de close, enter, y ya se cerró. Muy bien. Ya tengo aquí mi cuadro de 4x4. ¿Qué me falta aquí? El grosor de los muros. Los muros miden 15 centímetros de grosor. Entonces, ¿cómo los voy a hacer? Con un offset. Me voy, doy clic al comando offset
Me pide la distancia a la que quiero copiar el objeto. El block mide 15 centímetros, entonces le voy a teclear punto 15, enter. Me posiciona en la línea que quiero copiar. Quiero que los muros estén hacia afuera para que mi 4x4 sea libre. Doy clic hacia afuera, siguiente línea, clic hacia afuera, siguiente línea, clic hacia afuera, y está igual. Entonces ya tengo aquí el ancho de mis muros. Pero dices tú, oye, pero no cerraron. ¿Cómo vamos a cerrarlos? No los puedo, no pueden quedarse así. Muy bien, vamos a conocer otro comando aquí rápido, que es el comando fillet, que es este que tiene este medio círculo en color azul. Vamos a darle un clic. ¿Qué hace este comando? Me cierra estas líneas. Para esto me está pidiendo trae un radio predeterminado de 0. Este comando en realidad sirve para hacer que las esquinas se hagan circulares. Vamos a decir, este muro mide 15 centímetros. Si yo le doy un fillet y le pongo que de radio tenga punto 1, o sea 10 centímetros, enter, lo que va a hacer es que me va a hacer terminar en un círculo con un radio de 10 centímetros. Yo no quiero eso, voy a borrar esto. Yo lo que quiero es que el filete sea de 0 grados, que sea una escuadra. Entonces le doy clic a fillet, le tomo la opción de radio, entonces voy a teclear aquí la letra R y quiero que tenga un radio de 0. 0, enter. Ahora sí selecciono las dos líneas y las cierro. Automáticamente me cierra las líneas. Así es como opera este comando fillet. Para esto nos sirve. Muy bien, ya tengo mis muros cerrados. Ahora quiero dibujar una puerta. Me voy aquí al comando line y voy a cerrar de aquí a aquí con el orto y con el snap activado para que me deje dibujar la línea derecha. Ahora quiero que la puerta mida 90 centímetros. Tengo que copiar esta línea. Me voy a copy, selecciono la línea que quiero copiar, le doy clic derecho para terminar la selección, un clic en cualquier punto para tener una base para moverlo, y le digo que me lo copie a 90.90, es decir 90 centímetros. Le doy un enter y ya me lo ha copiado a 90 centímetros. Ya aquí tengo el espacio para la puerta, pero estas líneas no deberían de ir. ¿Cómo las voy a cortar? Voy a utilizar este comando trim, estas tijeritas, es para recortar. Le doy un clic, selecciono las líneas entre las cuales quiero que se corte la línea, es decir, yo quiero cortar entre esta y esta línea. Selecciono esta, clic derecho para terminar la selección de líneas, y ahora me indica que seleccione los objetos a recortar, que sería esta línea. Aquí si se fijan me dice que va a cortar esto, y esta tampoco la quiero. Clic derecho y enter para terminar. Ya tengo hecho el hueco de mi puerta. Vamos a dibujar ahora lo que sería una puerta. A simularla así rápidamente, selecciono el rectángulo, me posiciono aproximadamente aquí, puedo deseleccionar el snap para que no me agarre esta esquina, lo deselecciono y trazo lo que sería la
simulación de la puerta. Lo voy a rotar para que no esté aquí, que simule una puerta abierta. Me voy al comando rotate, selecciono el objeto, me posiciono, activo el snap, me posiciono en el punto donde yo quiera que rote y me muevo hacia el lado que yo quiera que rote. Si me muevo hacia acá, hacia abajo, lo rotará hacia acá. Si me muevo hacia arriba, lo va a rotar hacia acá. Quiero que quede en esta posición, le doy otro clic. Esta sería mi puerta y ahora vamos a simular con un arco. Vámonos al icono de arco. Me pongo en el primer punto. Tengo que desactivar el orto con F8 o con este icono. Y dibujo aquí un arco que va a simular que está abriendo la puerta. Si quiero modificar esta línea, la selecciono y desde estos puntos donde me dé la opción los puedo modificar, los puedo mover. Si me muevo hacia arriba, lo puedo mover hacia abajo. De esta manera puedo modificar este arco. Posteriormente ya ustedes lo harán con grados o con medidas. Ahorita son nuestros primeros trazos. Entonces ya tengo mis muros, ya tengo mi puerta. Ahora quiero dibujar una ventana. ¿Cómo la voy a hacer? Me voy al comando line, activo el snap y quiero que esté la ventana al centro de este muro. Me posiciono en esta línea y aquí con el snap me está indicando que aquí está el centro de la línea. Tengo dos opciones de hacerlo. Me pongo al centro y trazo una línea. Después hago un offset. Quiero que me dice que especifique la distancia. Quiero que la ventana mida 1.20. Entonces voy a copiar 60 centímetros para acá y 60 centímetros para acá. Le pongo 0.6, copio hacia abajo y copio hacia arriba. Esta línea ya no me sirve, la selecciono y suprimo o borrar. Y ahora necesito cortar estas líneas y estas líneas. Una forma más rápida de seleccionar las líneas para cortarlas, me voy al comando trim o recortar, le doy clic y voy a abrir una ventana de izquierda a derecha. Entonces aquí ya me ha seleccionado estas dos líneas a la vez. Le doy clic derecho para terminar la selección y corto estas líneas. Enter para terminar el comando y de nuevo aplico el comando, pero ahora quiero cortar esta línea de esta línea. Ya la seleccioné, clic derecho para terminar la selección y ahora selecciono las líneas que quiero cortar, comando trim. Ya tengo mi hueco de ventana. Ahora ¿qué voy a hacer? La ventana se representa con dos líneas a los lados y dos líneas más cercanas al centro, entonces las voy a dibujar. Doy clic en line, con el snap activado me posiciono aquí hasta aquí. Enter para terminar. Ahora esta la puedo copiar con un offset o con un copy. Vamos a hacerla con copy. Selecciono, punto donde quiero copiar, punto a donde quiero copiar. Enter. Ya tengo la ventana. Ahora para dibujar el grosor de la ventana, offset, distancia, voy a dibujarla a 0.06 centímetros, a 6 centímetros. Enter. Selecciono esta hacia adentro y esta selecciono y hacia adentro. Ya tengo dibujada mi ventana. Bueno, aquí ya pueden ver que ya dibujamos un pequeño cuarto y esta es la manera más fácil en que puedes comenzar a practicar
con este programa de AutoCAD. Te voy a enseñar algo que no debería, pero te lo voy a enseñar. Para que tú puedas diferenciar qué son muros, qué son ventanas. Esta es la capa de layers. Tú puedes diferenciar. Aquí nada más tengo un layer que es el 0. Si yo quiero dibujar más layers, le doy clic aquí en layers. Le pongo aquí a nuevo layer, clic, y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner muros. Voy a escoger un color diferente para que no se vea todo el dibujo en blanco. Aquí en donde dice color le doy un clic y elijo otro color. Yo generalmente uso el azul. Yo te recomiendo que siempre uses un código de colores. Por ejemplo, para tus muros usa un color, para ventanas otro color, banquetas otro color. Pero mi recomendación personal que a mí me ha funcionado es que siempre utilices estos colores básicos, del 1 al 9, porque son los que tienes más fácil a la mano. Ya si te metes que, quiero recordar qué color le puse a las banquetas, el 95, el 2000, el 205, pues no. Yo te recomiendo que uses del 1 al 9, que son estos básicos. Entonces ya seleccioné el color azul, le doy OK. Ya tengo un layer llamado muros. Ahora quiero otro layer nuevo, me posiciono aquí, le doy clic. Quiero uno que se llame ventanas y le voy a cambiar el color a amarillo. A mí me gusta poner las ventanas amarillas. Aquí también te voy a decir otro, es un poco más avanzado, pero si lo quieres ir viendo de una vez. Generalmente los muros se dibujan más gruesos. Entonces, line weight significa el grosor de línea. Le voy a dar un clic aquí donde dice default. Y yo generalmente manejo los muros con un grosor de 0.3 milímetros. Me posiciono aquí y le doy OK. Las ventanas las dibujo más delgadas. Igual también me pongo aquí. Yo las manejo con 0.10 o 0.13. Le voy a poner 0.13 en este caso. Le doy OK. Y ya puedo cerrar esta ventana. Ahora, ¿cómo cambio el color? Abro una ventana y selecciono lo que son los muros. Le doy un clic a esta ventanita donde vienen los layers y selecciono muros. Ahora ya mis muros son azules y así voy seleccionando todos. Selecciono este también es muro. Les cambio el color a azul. Ahora vamos a seleccionar estas otras líneas. Selecciono esta con cuidado, dando solamente un clic. Selecciono estas dos y igual le doy clic aquí y le digo que quiero que este layer sea de muros. Escape para terminar cualquier comando, cualquier selección también puede ser. Ahora todas estas líneas que quiero que sean color amarillo, amarillo ventana. Abro una ventana, las selecciono todas, me vengo aquí y le doy que quiero que sean de layer ventanas. Escape o Enter para terminar el comando. Y ya tengo mis ventanas amarillas, mis muros azules. Como ya le asignamos un grosor de línea, te puedes venir a la barra de tareas de la parte inferior. Aquí en donde dice mostrar el ancho de la línea, le das un clic aquí y como podrás ver ya se muestra que los muros son un poco más gruesos. Bueno, ya por último vamos a ver cómo grabar nuestro avance. Nos vamos al icono del disco, que es el comando save o salvar. Le damos un clic y nos pedirá que lo guardemos en algún lugar de nuestra preferencia. Yo lo voy a guardar aquí en el escritorio. Le voy a poner como nombre curso. Le doy save o salvar
y ya está salvado. Ya podemos cerrar nuestro dibujo de esta tacha, de esta X. Y si lo buscamos en nuestro escritorio donde lo guardamos, vamos a acomodarlo por fecha. Aquí está nuestro dibujo guardado. Bueno amigos, esperemos que este video les sirva para iniciarse en AutoCAD, para hacer sus primeras líneas. Ya les explicamos los comandos más básicos. Como te comento, si vas empezando, tráete tu libreta, anota los comandos para que sepas para qué sirve cada uno, y la práctica te irá haciendo experto manejando este programa. Muy bien amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si crees que le puede ayudar a algún compañero, compártele el video, regálanos un like, le ayudas al canal y nos vemos en la próxima.